Bueno, gente, le voy a sacar la tapa de válvulas al motor Tornado para demostrarles lo que estaba tratando de explicar en el otro video. Que si bien el muchacho que me lo consultó lo entendió perfectamente, pero bueno, aparentemente mi video no fue claro, así que ahora le voy a sacar la tapa de válvulas y se los voy a mostrar. Bueno, vamos a empezar sacando los tornillos estos, que obviamente yo ya los aflojé para no perder tiempo. Que vean cómo yo sé usar una pinza, una pico del oro o una llave. Bueno, gente, retiramos la tapa de válvula y acá vemos lo que yo les intentaba mostrar con los engranajes de distribución. Tenemos la excéntrica, voy a usar otro dedo porque este encintado no queda bien. Tenemos la excéntrica que acciona este eje y este eje que hace, le da movimiento a la bomba de nafta que va montada acá. El muchacho que se comunicó conmigo, después de hacer varias consultas y preguntarle sobre determinadas cuestiones, llegamos a la conclusión que lo más sano era sacar la tapa de válvulas para ver qué estaba pasando. Yo estaba seguro que faltaba o el pituto, bueno, no vamos a llamarlo pituto, o el vástago empujador este, o la leva. No me resistía a creer que era la leva, pero bueno, para mi sorpresa el muchacho me llamó y me dijo: Tano, tenías razón, faltaba la leva de la bomba de nafta. Tenía simplemente el engranaje con el bulón que corresponde, unas arandelas y listo. Como el Torino de él estaba andando a gas, se ve que cuando lo mandó a hacer la distribución no se quisieron complicar y no pusieron nada de lo que comanda la bomba de combustible. Así que bueno, gente, espero haya sido claro ahora. Acá tienen un paneíto de los famosos zapatitos o balancines con el correspondiente peine que los guía a cada uno en su válvula. Acá abajo están las levas, ya que está, se las muestro. Así que bueno, nada, era simplemente sacar esa duda porque empezaron a decir no entiendo, y esto y lo otro, y lo que yo quería decir era claramente esto, que después de hacer unas preguntas al muchacho y certificar que la bomba estaba funcionando bien, pasamos a una segunda instancia que era destapar, o sea, sacar la tapa de válvulas. Una vez que sacamos la tapa de válvulas, me las hubiese jugado que faltaba el ejecito empujador este, pero para sorpresa mía faltaba directamente la excéntrica que comanda la bomba de nafta. El que hizo la distribución, no sé si se le complicó el armado o qué, pero puso el bulón con unas arandelas y armó todo. Repito, como ese Torino estaba andando a gas, no le preocupó demasiado, lo dejó así y todos contentos. El muchacho quiso hacerlo andar en forma original y bueno, se dio cuenta que faltaba todo esto. Nada, ya le dije que le regalo una excéntrica, pero bueno, está estudiando la posibilidad de pasarlo a bomba de nafta eléctrica. Así que les mando un saludo, espero que haya quedado claro. Esta se podría decir que es la segunda parte del primer video de hoy. Un saludo.